Tiene la palabra el senador Linares. Gracias, presidente. 10 minutos son, ¿no? A nosotros los... bueno, en primer lugar creo que tenemos que arrancar diciendo que estamos tratando tal vez la ley económica más importante que se ha tratado en este Congreso en muchos años, ya que impacta sobre la renta petrolera o el desarrollo del tema energético y en el tratamiento de los hidrocarburos, que afecta o impacta en 2 generaciones hacia adelante, por lo menos. En este esquema nosotros entendemos que no se puede tratar una ley que modifica, o un proyecto de ley que va a modificar una ley de 1967, cuando ha habido tantos cambios en la actividad petrolera, tantos cambios de precios, tanta innovación y incorporación de tecnología, y estar armando una ley que puede perdurar por los próximos 35 años por lo menos. Nos parece también importante recalcar que no creemos conveniente tratar una ley como esta fuera de un plan estratégico energético que dé previsibilidad hacia adelante, que incorpore las nuevas posibilidades de energía y fundamentalmente que trate los hidrocarburos dentro de ese cambio de matriz energética que es imprescindible y necesario en esta época del país. Dicho esto, creo, porque lo dijo el miembro preopinante el otro día en comisión, el senador Fuentes, esta es una ley que no hubiera tenido sentido si no hubiera aparecido vaca muerta y particularmente, digamos, la condición de YPF para poder hacer una campaña de toma de inversiones para este yacimiento no convencional. Yacimiento no convencional que tiene también sus implicancias sin duda todavía no aclaradas o no claramente definidas en el sistema productivo, ya que ha sido prohibido en muchos lugares y en otros lugares está en observación, con lo que hoy no nos garantiza ninguna seguridad ni a los que dicen que no al fracking ni a los que dicen sí al fracking. Me parece que hay un proceso todavía no resuelto y en primer lugar digo, hasta que no se demuestre lo contrario, el fracking es una alternativa realmente peligrosa en cuanto a lo ambiental porque no conocemos todavía el desarrollo. Es una ley, entonces, que no hubiera aparecido aquí si no hubiera estado este tema de vaca muerta y particularmente YPF. Una YPF que no estaba planteada en las primeras épocas del presidente Kirchner como para pasar a la característica de funcionamiento que hoy tiene, que es una 51% tiene el Estado de una sociedad anónima con socios que a las mejoras que le demos a esta empresa seguramente le van a beneficiar. Y dentro de esos socios hay algunos buitres que en este caso son buenos, pero que normalmente en otros lados son malos, ¿no? Hay un 3,5% de las acciones de YPF son de Soros y un poco más del 5 y pico de Slim, que es un multimillonario mexicano. Yo aquí he escuchado atentamente a los gobernadores en la comisión los días pasados, donde sorprendentemente en algunos casos hasta pierden rentabilidad de sus inversiones y lo aceptan mansamente, con lo que uno supone que tanta importancia se le da a estos gobernadores de las provincias petroleras. Hay que recordar también que YPF,
la YPF privatizada, la regalada, como dirían algunos, en las épocas del neoliberalismo, esta YPF se hizo con los aportes de todos los habitantes del país. Lo mismo que las refinerías y destilerías, en la cual la mayor parte están en mi provincia, en Buenos Aires. De manera que el proceso petrolero con YPF estaba desde la extracción hasta la destilación o la transformación del crudo. Hoy tenemos una empresa por la cual hemos pagado todos los argentinos, una cantidad de millones de dólares, pero la mitad de las acciones son de las provincias petroleras, o sea, pagamos todos para que las provincias petroleras tengan el 50% de las acciones. Pero hay que recordar que en el proceso de privatización de YPF, los mayores responsables de la entrega de esta empresa fueron las provincias petroleras, que fueron los que presionaron en la OFEPI para que esto saliera de aquí, de estos recintos, la posibilidad de entregar esta herramienta esencial para el desarrollo energético del país. Porque la política energética no tiene que ver solamente con un gobierno circunstancial, tiene que ver con un plan que vaya más allá de 4 o 6 o 8 años. En este caso, al no tener plan claramente definido, acordado, nos parece claramente desconsiderado tratar esta ley cuando un gobierno se está yendo dentro de un año, que va a haber un cambio de autoridades, puede ser del mismo grupo o de otro sector político, pero va a haber un cambio seguro. Entonces nos parece mal tratar esta ley hoy sin un contexto de un marco energético superior que lo involucre y lo ordene. Yo creo que esta ley viene ahora con la urgencia necesaria de inversiones, pensando que Vaca Muerta es la soja de los próximos años. Creo que es muy dudoso que esto se dé así. Bueno, alguno puede pensarlo, pero la realidad que a mí, o pienso, que esta ley viene a tratar de resolver el fracaso de la política energética de estos últimos años, ya que no pudieron ni revertir la caída de la producción de crudo, que empezó en 1998, ni pudieron parar la de gas, que empezó en el 2004. De manera que si uno mira las estadísticas de cómo ha sido la producción en cuanto a barriles por la política neoliberal que hoy está vigente y que esta ley consolida, veremos que entre el año 1980 y 1990 se explotaban más de 1000 pozos en esa década. En la década siguiente, del 90 al 2000, más de 800, y en la última década apenas más de 400. De manera, la caída estrepitosa de exploración, que tiene que ver con algunas concesiones, porque se dieron más de 180 concesiones de áreas, en muchos casos amigos del poder, que no pusieron no solamente un peso, sino que negociaron después esas áreas, y está claro hoy quiénes son los que son responsables. Esta ley, presidente, viene a consolidar esos errores y viene a tratar de, con la YPF chiquitita tratar de resolver el problema energético que no lo van a resolver con esta ley. La caída de la producción del crudo desde el 2003 al 2010 fue del 18% y la del gas del 8%. De manera que ahí claramente me parece una falta de un plan estratégico que permita direccionar mejor, controlar mejor la posibilidad de revertir esto. El primer plan energético en la Argentina empieza a esbozarse por el año 1958, se consolida en 1964 con el Plan Económico Nacional, el PEN, el Plan Energético Nacional, el PEN,
que después se agrega como política de Estado al CONADE, que fue el Consejo Nacional de Desarrollo. Ese Consejo Nacional de Desarrollo elaboró una serie de propuestas, de prioridades, que dio luz a un plan que empezó con el Chocón, pero siguieron con una serie de represas hidroeléctricas, inclusive la Atucha, Planicie Banderita. Cuando se hizo este plan, cuando se empezó a diseñar este plan, la Argentina tenía una producción vinculada a los hidrocarburos del 94% y el otro 6% era hidroeléctrica. Y la verdad que hasta 1994, que se termina ya Siretá, ha habido una serie de continuidad en mayor o menor medida de todas las obras ahí planificadas. Bueno, hoy no hay un plan claro y me parece que por eso es difícil que nosotros podamos apoyar esta ley que tiene a su vez errores que nosotros creemos graves. Voy a enumerar algunos. Esta ley ratifica las concesiones temporales y la convierte en permanente, con lo que está consolidando una condición de las concesiones hechas en la década del 90 en muchos casos. Es una ley conservadora porque lo que hace es mantener el statu quo, no pone límite en la cantidad de concesiones. Las regalías no están bien tratadas, creemos que en algunos casos son insuficientes y en otros excesivas. Digamos, no es lo mismo un pozo en Salta en cuanto a producción y costo a uno en Neuquén o en Santa Cruz, son absolutamente distintos. De manera que las regalías hoy me parece en algunos casos están bajando. Algunas provincias como La Pampa, que algunas concesiones cobran hasta el 35%. O sea, baja, no se puede hablar de baja o alta regalía porque tiene que ver con digamos, un tratamiento mucho más específico y más abierto que permita, no unificar, porque puede pasar que nos pase como las retenciones al trigo, ¿no? Que en los lugares de la zona núcleo por ahí tienen alguna rentabilidad y en los lugares marginales trabajan a pérdida, por poner el mismo número en todos lados. Y después, un tema que seguimos insistiendo, nos parece mal, es que todavía mantiene la libre disponibilidad del crudo. Esto fue consecuencia clara del inicio del gobierno de Menem, con los decretos 1055, 1212 y 1589-89. Esto no se revierte con esta ley y me parece que es complicado y grave mantenerlo. Por eso nosotros creemos que tiene que haber hay que discutir un plan energético consensuado que tenga proyección en el tiempo, que incorpore las nuevas posibilidades de producción energética y por eso hemos planteado un proyecto alternativo rechazando del oficialismo. Nosotros planteamos terminar con las concesiones en nuestro proyecto, prohibimos claramente el fracking hasta tanto no se demuestre que la explotación o el proceso de fracking no genera complicaciones en lo ambiental. Creamos un Consejo Nacional de Hidrocarburos donde están las provincias petroleras, las no petroleras, los trabajadores y gente del Estado, porque nos parece que es la única manera de mantener en el tiempo una política pública con consensos y de participación amplia. Pretendemos una YPF que sea una sociedad del Estado. Acá algunos habían mencionado su negatividad cuando se hizo este tratamiento de la YPF Sociedad Anónima. En definitiva, presidente, y para terminar, nosotros creemos que esta ley tiene un error de concepto que nosotros hemos rechazado en la década de los 90 y seguimos rechazando en esta década. Sigue tomando al petróleo como un commodity, cuando en realidad es un recurso estratégico no renovable del país que puede condicionar el crecimiento sustentable por muchísimo tiempo. Esto de la explotación de los hidrocarburos no puede ser una condición de mercado o de inversiones solamente, tiene que tenerse en cuenta que la explotación de los hidrocarburos
son actos de interés nacional. Por lo tanto, nosotros vamos a rechazar esto porque creemos que a futuro el precio del petróleo puede alcanzar valores insospechados. Si uno mira para atrás, cuando se privatizó YPF, el barril estaba entre 9 y 12 dólares. Ha pasado 120 en algún momento, ahora está 85, 90. Imagínense hacer una proyección de cuánto puede valer y cuál va a ser la renta petrolera en los próximos años que puede determinar que este país tenga mayores rutas, mayores infraestructuras como en las provincias, como mencionaba la senadora Jiménez, que se preocupaba porque yo hablaba con el senador Martínez y ahora habla ella. Yo quiero dejar en claro entonces que nosotros rechazamos esta ley por los conceptos que he vertido y hemos planteado una ley alternativa con los fundamentos de esos 4 o 5 puntos centrales que a nosotros nos parecen debe tener una nueva ley de hidrocarburos que debe ser discutida con más plazo, más tiempo y en el marco de un plan energético nacional nuevo. Gracias, senador. Senador Igonet tiene la palabra. Senador Igonet, le pido una interrupción. Senador. Yo me había comprometido con el senador Linares que iba a leer cómo quedaba finalmente el artículo 19, que ya se lo acercamos a la Secretaría Legislativa. El último párrafo, que es el que se reemplaza, no es el párrafo que vino en el proyecto original ni el que redactamos en el dictamen, quedaría de la siguiente manera. Quedarán comprendidos dentro del inciso C precedente aquellos proyectos de explotación costa afuera en los cuales la perforación de pozos sea realizada en locaciones donde la distancia entre el lecho marino y la superficie medida en la ubicación del pozo en promedio entre la alta y la baja marea supere los 90 metros. Todo otro proyecto de explotación costa afuera que no reúna dichos requisitos quedará enmarcado dentro de los incisos A y B según corresponda. Así quedará redactado. Gracias, senador. Le pido una interrupción al senador Linares. ¿Sí? Sí, senador. Para agradecerle al senador Fernández porque hoy se había hablado en labor que iba a ser el mismo texto que había venido originalmente, por eso nos parece bien. El problema es definir cuál es la alta y baja marea en San Julián, que hay 12 metros. Gracias, senador. Senador Igonet.